pleno corazón de la Ciudad de México, existe una casa que pocos se atreven a mirar de noche. Los vecinos la llaman la Casa de las Brujas. Su silueta parece sacada de una película de terror, y las historias que se cuentan ahí son todavía más inquietantes. Me alegra que estés aquí. Quédate hasta el final y dime desde qué ciudad ves mi historia. La Casa de las Brujas no es cualquier construcción vieja en la Ciudad de México. Fue levantada a principios del siglo XX, cuando la colonia Roma apenas comenzaba a llenarse de mansiones elegantes y familias adineradas. Su arquitectura destaca desde lejos: techos altos, ventanas estrechas y puntiagudas, y sobre todo, un ático extraño, inclinado, que visto desde la calle parece el sombrero de una bruja. Con el tiempo, la casa perdió su brillo. Los nuevos edificios modernos fueron rodeándola, y su aspecto empezó a resultar inquietante, como si el barrio hubiera seguido avanzando mientras ella se quedaba atrapada en otra época. Los vecinos dicen que, al caminar por la calle Álvaro Obregón de noche, no importa cuánta luz haya, esa fachada siempre se ve más oscura que las demás. Algunos aseguran que incluso de día se siente distinta. El aire alrededor es más frío y los pájaros rara vez se posan en su techo. Otros comentan que la estructura parece mirar a quienes pasan, como si el edificio tuviera ojos escondidos en las ventanas. Con los años, la casa fue cambiando de dueños, pero casi ninguno permaneció mucho tiempo. Hubo quienes intentaron rentar los departamentos de abajo, pero abandonaron pronto, hartos de los ruidos extraños en el techo y las risas lejanas que nadie sabía de dónde salían. Poco a poco, se ganó un nombre entre los habitantes de la colonia: la Casa de las Brujas. Era solo un apodo, hasta que empezaron las historias sobre la mujer que vivía en el último piso, una mujer de la que todos hablaban en susurros, la Bruja de la Roma. En el último piso de la Casa de las Brujas, justo bajo ese techo puntiagudo que parecía un sombrero, vivía una mujer misteriosa. No era vecina común. Algunos la llamaban curandera, otros la acusaban de ser hechicera. Nadie sabía con certeza de dónde había llegado, pero su presencia pronto se volvió tema de conversación en toda la colonia Roma. Los rumores decían que atendía a enfermos cuando la medicina no podía hacer nada. Mujeres desesperadas tocaban su puerta buscando remedios para la infertilidad. Hombres iban a pedirle pociones para la suerte o para deshacerse de enemigos. La bruja siempre recibía en silencio, con un gesto firme, y preparaba brebajes de hierbas, aceites y objetos extraños que colgaban en su ático. Sin embargo, no todos la veían como salvadora. Varios vecinos aseguraban que en las noches practicaba rituales oscuros. Desde la calle se escuchaban cánticos en lenguas desconocidas, y más de uno juró haber visto sombras bailando detrás de las ventanas iluminadas por velas. La mujer jamás negó ni confirmó nada. Se decía que cobraba caro, no en dinero, sino en favores. Algunos de los que acudían a ella después caían en desgracia, como si la ayuda tuviera un precio oculto. Con el tiempo, los niños de la colonia empezaron a temerle. La señalaban a escondidas, convencidos de que podía robarles el alma si la miraban directo a los ojos. Los adultos, aunque incrédulos, preferían no provocarla. Nadie quería ser objeto de su enojo. Y fue así como el mito empezó a crecer. La casa no solo tenía forma de bruja, también guardaba a una en su interior. Una mujer que con cada luna llena parecía más un espectro que un ser humano. Con el tiempo, la mujer del último piso comenzó a volverse más solitaria. Ya no recibía visitas como antes, y quienes pasaban frente a la casa decían escuchar discusiones dentro, aunque ella vivía sola. Algunos afirmaban que hablaba con voces que no pertenecían a este mundo. Una madrugada los vecinos escucharon un grito desgarrador que salió del ático. Nadie se atrevió a entrar. Cuando por fin lo hicieron, encontraron la habitación vacía. Solo velas apagadas, restos de hierbas y símbolos extraños pintados en las paredes. La mujer había desaparecido. Nunca se halló un cuerpo, pero todos la dieron por muerta. Desde esa noche, la casa cambió para siempre. Empezaron a oírse risas femeninas en los pasillos, risas que helaban la sangre. A veces, al mirar hacia el ático, se veía una figura detrás de las ventanas, una sombra encorvada,
con el cabello largo cubriéndole el rostro. Los primeros inquilinos que intentaron habitar ahí se fueron rápidamente. Decían que las puertas se cerraban solas, que alguien los observaba mientras dormían y que a veces amanecían con moretones en el cuerpo, como si manos invisibles los hubieran sujetado en la noche. Así nació la leyenda. La bruja no se había ido. Su espíritu quedó atrapado en la casa, custodiando los secretos de sus rituales. Y quienes osaban perturbarla sufrían las consecuencias. Desde entonces, nadie volvió a mirar la casa de las brujas de la misma manera. La colonia Roma podía cambiar, llenarse de bares, cafés y edificios modernos, pero ese lugar seguía oscuro, en silencio, recordando a todos que ahí habitaba algo que se negaba a morir. Con el paso de los años, fueron muchos los que aseguraron haber presenciado algo extraño en la casa de las brujas. No eran solo rumores de borrachos ni de niños asustadizos. Vecinos de toda la colonia, trabajadores de limpieza y hasta veladores contaban lo mismo una y otra vez. Los relatos coincidían. Algunos decían que al pasar de noche por la calle, sentían una mirada clavada en la espalda. Al voltear hacia el ático, distinguían una silueta oscura detrás de los ventanales triangulares. Nadie vivía ahí, pero la figura estaba siempre parada, inmóvil, como si esperara a que alguien la reconociera. Otros aseguraban haber escuchado pasos arrastrándose por las escaleras cuando la casa estaba vacía, golpes secos contra las paredes, puertas que se azotaban con violencia y un murmullo femenino que se repetía sin cesar, incomprensible, como si rezara en otro idioma. Incluso hubo repartidores que juraron que al tocar la puerta principal, alguien les contestó desde adentro, aunque la casa llevaba años abandonada. La voz era ronca, profunda, pero sin duda de mujer. Los niños de la zona comenzaron a retarse entre ellos. El más valiente debía mirar al ático durante 5 segundos sin apartar la vista. Pocos lo lograban. La mayoría regresaba llorando, convencidos de que habían visto unos ojos brillando desde la oscuridad. Cada nuevo testimonio reforzaba la leyenda. La bruja, decían, seguía caminando en su casa, riéndose de quienes tenían el valor de cruzar por ahí. Y lo más inquietante era que no importaba cuántos años pasaran, siempre había alguien dispuesto a jurar que la había visto con sus propios ojos. Como en toda colonia, siempre hay jóvenes que buscan emociones fuertes. A finales de los 90, un grupo de amigos decidió entrar a la casa de las brujas para demostrar que todo era puro cuento. Armados con linternas y risas nerviosas, forzaron la puerta principal una noche de octubre, convencidos de que regresarían con una buena historia para presumir. Al principio no pasó nada. El polvo cubría los muebles, las paredes estaban húmedas y olía a encierro. Caminaban burlándose, gritando el nombre de la bruja para provocar a los espíritus. Pero conforme subían las escaleras, la risa se fue apagando. El aire se volvió más pesado, y cada paso retumbaba demasiado fuerte, como si la casa amplificara sus movimientos. Uno de ellos, el más escéptico, aseguró escuchar que alguien lo llamaba por su nombre. Volteó varias veces, convencido de que sus amigos le hacían una broma, pero todos estaban adelante, avanzando con miedo. Otro sintió un roce frío en la nuca, como si una mano invisible lo hubiera tocado. De pronto, una de las linternas se apagó de golpe. En la oscuridad, juraron ver una sombra moverse por el techo, deslizándose rápido, demasiado rápido para ser humana. Los chicos salieron corriendo, tropezando entre sí, desesperados por alcanzar la puerta. Esa misma noche, uno de ellos empezó a sentirse mal. Tuvo fiebre alta, delirios, y repetía que había visto unos ojos observándolo desde la oscuridad del ático. Pasaron semanas antes de que pudiera recuperarse, y aún entonces se negaba a hablar de lo que vio. Desde entonces, nadie volvió a entrar por juego. La casa de las brujas se ganó un respeto silencioso, un lugar al que no se entra, porque uno nunca sabe si logrará salir. Con el tiempo, la fama de la casa de las brujas se volvió tan grande que muchos jóvenes de la colonia Roma se retaban entre sí. El reto más temido era simple: pasar una noche completa dentro de la casa, sin salir hasta el amanecer. Un muchacho, confiado y cansado de escuchar historias, aceptó. Aseguraba que todo eran inventos de vecinos chismosos y que él iba a probarlo.
entró al anochecer, con una mochila, una lámpara y una cobija. Se sentó en la sala principal y al principio hasta bromeaba en voz alta, burlándose de la supuesta bruja. Las horas pasaron lentas. A medianoche, la temperatura bajó de golpe, aunque afuera era una noche templada. Las paredes comenzaron a crujir y la lámpara titilaba como si fuera a apagarse. El muchacho escuchó pasos en la escalera, lentos, pesados, y una risa lejana que parecía venir del ático. Intentó convencerse de que todo era producto de su mente, pero a las 3 de la mañana, la lámpara finalmente se apagó. En la oscuridad, escuchó como alguien murmuraba su nombre justo detrás de él. Se giró, pero no había nadie. El aire olía a cera derretida y a hierbas quemadas. Dicen que cuando salió al amanecer, ya no era el mismo. Estaba pálido, con los ojos hundidos, y temblaba como si hubiera pasado una semana sin dormir. No quiso hablar con nadie. Solo repetía en voz baja, una y otra vez: «Ella sigue ahí, ella sigue ahí». Nadie volvió a verlo de la misma manera. Para los vecinos, esa fue la prueba definitiva. La bruja de la Roma no era un cuento. Seguía rondando su casa, esperando a quien se atreviera a entrar. Después de aquella noche, nadie volvió a dudar. La casa de las brujas ya no era solo un lugar viejo con forma peculiar. Era un sitio vivo, lleno de presencias que no pertenecían a este mundo. Los vecinos comenzaron a notar fenómenos que no tenían explicación. En las madrugadas, cuando el viento soplaba fuerte, la casa gemía como si se quejara. No era un crujido común de madera, sino un lamento largo, casi humano, que hacía que cualquiera apretara el paso al cruzar la calle. Otros aseguraban que al caminar cerca, sentían corrientes de aire helado, aún en días calurosos. Un aire que parecía salir del interior de la casa y envolverlos como si alguien invisible les pasara al lado. En más de una ocasión, transeúntes juraron que vieron sombras moverse por dentro, entre las cortinas polvorientas. Y lo más inquietante, esas sombras no correspondían a ninguna figura humana. Eran demasiado grandes, deformes, con movimientos que parecían flotar en lugar de caminar. Los animales tampoco se libraban. Perros que pasaban cerca ladraban sin control, con el pelo erizado, mirando siempre hacia el ático. Los pájaros evitaban posarse en su techo, como si un instinto ancestral les advirtiera del peligro. Con el paso del tiempo, algunos atrevidos intentaron grabar en video o tomar fotos de la casa. Muchos aparatos fallaban de manera repentina, las baterías se drenaban o los archivos aparecían corruptos, y en las pocas imágenes que lograban rescatar, había figuras borrosas, rostros deformes que nadie recordaba haber visto en persona. Todo esto convirtió a la casa de las brujas en un lugar al que se le guarda respeto. Nadie entra, nadie se detiene demasiado frente a ella, porque todos saben que en esas paredes todavía habita algo que no descansa. Hoy, más de 100 años después de su construcción, la Casa de las Brujas sigue en pie en la colonia Roma. Entre cafeterías modernas, bares de moda y edificios remodelados, ese inmueble destaca como una cicatriz en medio de la ciudad. Su fachada rojiza y su techo puntiagudo parecen fuera de lugar, como si pertenecieran a otra época. Turistas curiosos llegan cada semana para fotografiarla. Muchos la reconocen por su peculiar forma de sombrero de bruja y por las historias que han corrido de boca en boca durante décadas. Pero lo que no todos saben es que aún hoy, quienes se atreven a observar demasiado tiempo el ático, cuentan experiencias inquietantes. Algunos visitantes aseguran que sus cámaras fallan justo al apuntar hacia la ventana superior. Las fotos salen distorsionadas, con manchas negras o figuras extra que no estaban ahí. Otros, más valientes, relatan que han sentido un escalofrío súbito al acercarse, como si alguien invisible los empujara a alejarse de inmediato. Los vecinos, aunque acostumbrados a vivir junto a la leyenda, siguen evitando pasar frente a la casa de noche. Prefieren cruzar la calle o caminar rápido. Saben que cada tanto aparece alguien que dice haber visto una mujer asomada desde arriba, mirándolos fijamente, con una sonrisa torcida que se pierde en la oscuridad. La Casa de las Brujas ya no es solo un edificio antiguo, se ha convertido en un símbolo del misterio y lo sobrenatural en la Ciudad de México.
Y aunque muchos la consideran parte del folclore urbano, nadie puede negar que aún hay algo en su interior, algo que se manifiesta en cada sombra, en cada corriente helada, recordando a todos que la bruja nunca se fue. Con el paso de los años, la Casa de las Brujas dejó de ser solo una construcción peculiar y se convirtió en una de las leyendas urbanas más temidas de la Ciudad de México. Lo curioso es que, a diferencia de otros mitos, aquí nunca faltan los testigos que juran haber visto algo. Siempre hay un nuevo vecino, un turista despistado o un transeúnte nocturno que repite la misma historia. Una mujer en el ático, observando desde la oscuridad. Los viejos de la colonia dicen que la bruja jamás abandonó su casa, que su espíritu se quedó atrapado en los muros, alimentándose del miedo de quienes pasan por ahí. Otros creen que la casa misma se volvió un ente, una especie de criatura que respira y guarda en su interior las voces de todos los que alguna vez la desafiaron. Sea cual sea la verdad, la advertencia se mantiene intacta: no mires al ático de noche, porque quienes lo hacen aseguran ver un par de ojos brillantes devolviendo la mirada, y algunos sienten incluso que esa presencia los sigue después, hasta sus propios hogares. A pesar de la modernidad y del bullicio de la Roma, la Casa de las Brujas sigue ahí, inmóvil, desafiando el paso del tiempo. Y cada noche, cuando el viento sopla fuerte y la luna se oculta entre nubes, hay quienes aseguran escuchar una risa lejana que baja desde el techo puntiagudo. Una risa que confirma lo que todos temen. La bruja de la Roma no es un recuerdo, es real, y sigue esperando a su próxima víctima. Imagina estar con tus amigos en una casa abandonada, entre risas y curiosidad, jugando Ouija, pero esa noche nadie volvió a dormir igual. En Valle de Santiago, un grupo de jóvenes abrió una puerta que jamás lograron cerrar, y lo que pasó después sigue persiguiendo a sus familias hasta hoy. Esa noche parecía inofensiva. Un grupo de adolescentes de Valle de Santiago, con nada mejor que hacer, decidió reunirse en una casa abandonada a las afueras del pueblo. El lugar era perfecto para asustarse entre ellos. Paredes húmedas, ventanas rotas, techos que crujían con cada ráfaga de viento. Entre risas nerviosas, alguien sacó de su mochila un tablero improvisado de Ouija, hecho a mano con un pedazo de cartón y letras mal pintadas. No era la primera vez que escuchaban de ese juego prohibido, pero ninguno lo había intentado en serio. La idea era pasar el rato, probar su valentía y salir de ahí con una historia para contar. Colocaron velas en el centro del cuarto y se sentaron alrededor del tablero. Al principio se burlaban. Uno imitaba voces fantasmales, otro se reía de lo ridículo que se veían. Con las manos temblorosas, apoyaron los dedos sobre un vaso de vidrio que serviría de puntero. ¿Hay alguien aquí con nosotros?, preguntó uno, entre carcajadas. Por un momento no pasó nada. El viento colaba un silbido entre los muros y las velas parpadeaban. Estaban a punto de rendirse cuando el vaso se movió, lento, hasta la palabra sí. El silencio cayó de golpe. Nadie habló, nadie rió. Todos miraron fijamente el tablero. Uno de ellos se atrevió a preguntar: ¿quién eres? El vaso comenzó a deslizarse de nuevo, letra por letra. La respiración de los chicos se volvió pesada. En esa casa abandonada, el juego dejó de ser un chiste. Algo había contestado, y a partir de ese instante, la risa se convirtió en miedo. El vaso se movía despacio, arrastrándose sobre el cartón, con un sonido áspero que helaba la piel. Ninguno de los chicos admitía empujarlo, y todos juraban que sus dedos apenas rozaban el vidrio. La palabra que se fue formando era clara: atrapado, atrapado. ¿Dónde?, preguntó uno, con voz quebrada. El vaso corrió hacia la palabra: aquí. Un escalofrío recorrió a todos. De pronto, la temperatura del cuarto bajó como si hubieran abierto una puerta hacia la madrugada. Una de las velas parpadeó violentamente, casi apagándose, y el aire se volvió espeso, difícil de respirar. El más incrédulo intentó reírse. Seguro alguien está jugando con nosotros. Vamos, ¿quién lo mueve? Pero antes de que terminara la frase, escucharon un golpe en la pared. No era el crujido normal de la casa vieja. Fue un golpe seco, fuerte, como si algo invisible hubiera pateado desde adentro.
El grupo se quedó helado. Nadie se atrevió a soltar el vaso. Sus ojos iban del tablero a las sombras del cuarto, buscando una explicación. Entonces, uno de los muchachos murmuró: «No estamos solos». El vaso se deslizó otra vez. Esta vez, las letras deletrearon un nombre que ninguno de ellos reconocía, pero que al pronunciarlo en voz alta, hizo que todas las velas se inclinaran en la misma dirección, como si alguien hubiera pasado corriendo detrás de ellos. Ese fue el momento en que dejaron de pensar que era un juego. Algo había respondido, algo que no querían conocer, pero que ya sabía sus nombres. Al principio, intentaron calmarse. Uno de los muchachos soltó una risa nerviosa, esa risa incómoda que uno usa cuando no sabe si debe tener miedo o seguir con la broma. «Ya, basta, esto no es real», dijo, intentando sonar firme. Los demás lo siguieron con risas forzadas, como si aquello pudiera romper la tensión, pero nadie se atrevió a quitar los dedos del vaso. El aire dentro de la casa se volvió más denso, las velas seguían temblando y un frío extraño les recorría la espalda. Cada movimiento del vaso era más rápido, más decidido, como si la presencia hubiera ganado fuerza con cada pregunta. Uno de los chicos preguntó en tono burlón: «¿Qué quieres de nosotros?». El vaso se movió bruscamente hacia las letras. Formó una sola palabra: almas. El silencio fue inmediato. La risa se murió en sus labios. Nadie pudo fingir que era una broma. El corazón les golpeaba en el pecho y las manos les sudaban, pero seguían atrapados, incapaces de dejar el tablero. Fue entonces cuando lo escucharon. Un susurro, una voz femenina, tenue pero clara, pronunciando el nombre de uno de ellos. No salió del tablero, ni de la boca de nadie. Era un murmullo que resonó justo detrás de su oído. El muchacho se levantó de golpe, volteando hacia la oscuridad, convencido de que alguien estaba ahí, pero no había nada. Solo la casa vieja, vacía, y esa sensación insoportable de que algo los rodeaba. Las risas nerviosas desaparecieron para siempre. Ahora sabían que habían llamado a algo, y que ese algo ya estaba con ellos. El ambiente en la casa abandonada ya era insoportable. Nadie se atrevía a soltar el vaso, aunque sus manos sudaban y temblaban. El silencio era tan espeso que hasta el crepitar de la cera derretida sonaba como un trueno. Entonces, uno de los muchachos, el más valiente, o quizá el más imprudente, se inclinó hacia el tablero y preguntó en voz baja, casi desafiando: «¿Quién eres de verdad?». El vaso se movió con una fuerza que ninguno pudo controlar. Saltaba de letra en letra, formando lentamente una palabra: M-U-E-R-T-E. La vela más cercana se apagó de golpe, como si alguien hubiera soplado directo sobre ella. El frío se volvió insoportable, al grado de que todos vieron el vapor de su propia respiración. «No, esto ya no es juego», murmuró uno, tratando de levantarse. Pero justo en ese instante, otra vela se extinguió, luego otra, hasta que solo quedó una luz titilante iluminando sus rostros pálidos. En ese claroscuro, juraron ver algo moverse en la esquina del cuarto, una sombra alta, encorvada, que parecía observarlos. El vaso vibró bajo sus dedos y sin aviso se deslizó hasta la palabra adiós. El vaso se quebró en pedazos. El grito de una chica rompió el silencio y todos se levantaron al mismo tiempo, tropezando entre sí, buscando la salida. Pero la puerta, que había estado abierta, se cerró con un portazo ensordecedor. Quedaron atrapados, a oscuras, con la palabra muerte grabada en su mente, y lo peor, con la certeza de que ya no estaban solos en esa casa. El silencio apenas duró unos segundos, y luego la casa entera pareció despertar. Un estruendo sacudió las paredes, como si algo enorme hubiera golpeado desde adentro. Las velas que quedaban se apagaron al mismo tiempo, dejándolos sumidos en la oscuridad total. Los adolescentes comenzaron a gritar. Tropezaban entre ellos buscando la puerta, pero el aire era tan pesado que parecía espesarse en los pulmones. Uno de ellos intentó abrir la ventana, pero ésta se azotó con tanta fuerza que el vidrio estalló en 1000 pedazos, lanzando fragmentos al suelo. En medio del caos, alguien juró ver una figura negra en la esquina, quieta, observándolos. Era demasiado alta para ser humana,
con brazos largos que rozaban el suelo. Un par de ojos brillaron apenas un instante en la penumbra, como carbones encendidos. La puerta de salida se sacudió violentamente, pero no cedía. Entre gritos y desesperación, golpearon la madera con los hombros, con los pies, sin éxito. La casa entera resonaba con golpes secos, como si algo invisible caminara por las paredes, rodeándolos. Una de las chicas cayó al suelo, chillando que alguien le había jalado el cabello. Al levantarla, vieron mechones arrancados pegados a sus manos temblorosas. Nadie se atrevió a mirar hacia atrás. Finalmente, un golpe brutal abrió la puerta por sí sola, lanzándolos hacia la calle. Corrieron sin mirar atrás, con la sensación de que algo los seguía, respirándoles en la nuca. Cuando se detuvieron a varias cuadras de la casa, estaban jadeando, heridos, cubiertos de polvo y vidrio. Pero lo peor fue lo que dijo el más pequeño del grupo. No salimos todos, porque juraba que, en el último instante, había visto a la sombra arrastrar a alguien hacia adentro. Esa noche ninguno de los que logró escapar pudo dormir. El miedo seguía pegado a la piel como sudor frío. Algunos se quedaron en casa de un amigo, intentando convencerse de que todo había sido una alucinación colectiva. Pero conforme pasaban las horas, se dieron cuenta de que lo que habían traído con ellos no se había quedado en la casa. El primero en notarlo fue uno de los muchachos. Apenas cerró los ojos, soñó con la figura negra sentada junto a su cama. Podía verla aunque no quisiera, con la misma postura encorvada y esos ojos brillantes que lo atravesaban en la oscuridad. Se despertó gritando, empapado en sudor, convencido de que alguien respiraba en su habitación. Otro de los chicos amaneció con marcas extrañas en los brazos, como si alguien lo hubiera sujetado con fuerza. No recordaba nada, solo que había sentido un peso enorme sobre el pecho mientras dormía, incapaz de moverse ni de gritar. La chica a la que le habían jalado el cabello tampoco escapó. Pasó la madrugada entera escuchando cómo alguien susurraba su nombre, muy cerca, desde la esquina de su cuarto. Encendía la luz, revisaba, pero no había nadie. Y al apagarla, el susurro volvía, cada vez más claro. Todos trataron de ocultarlo a sus familias. No querían que los regañaran por haberse metido en problemas, pero al día siguiente, las ojeras marcadas en sus rostros y la mirada perdida delataban que algo andaba muy mal. Lo más aterrador era que, aunque ya no estaban en la casa, las presencias seguían con ellos. Como si esa noche, con el simple movimiento de un vaso sobre un cartón, hubieran abierto una puerta que nadie sabía cómo cerrar. Los días siguientes confirmaron los peores temores. Lo que habían sentido la primera noche no era pasajero. Era apenas el comienzo. Uno de los muchachos, el mismo que soñaba con la figura encorvada a su lado, sufrió un accidente de tránsito. Iba en bicicleta rumbo a la escuela cuando, según testigos, se desvió de golpe como si alguien lo hubiera empujado. Terminó en el suelo con fracturas, y lo más inquietante fue lo que repitió en el hospital. Vi los ojos, estaban ahí, frente a mí. Otro de los chicos, el más bromista del grupo, cayó enfermo de manera extraña. Fiebre altísima, escalofríos, delirios. En medio de sus alucinaciones murmuraba una sola palabra una y otra vez: muerte, muerte, muerte. Los médicos no encontraron causa clara. La chica que había sentido los jalones de cabello tampoco escapó. Una noche su madre la encontró desmayada en el suelo de su cuarto. Junto a ella, en el espejo del closet, aparecieron huellas de manos marcadas en vapor, como si alguien hubiera respirado desde dentro. Nadie en la familia volvió a usar ese espejo. El miedo se propagó entre ellos. Intentaron reunirse de nuevo para hablar de lo que pasaba, pero cada vez que lo hacían, alguno enfermaba o sufría un accidente. Era como si algo no quisiera que volvieran a estar juntos. Como si la entidad que habían despertado en la Ouija los estuviera castigando uno por uno. El pueblo comenzó a hablar. Los rumores corrían. Esos muchachos se metieron con lo que no debían. Los vecinos empezaron a mirarlos con lástima o con miedo. Y poco a poco, el silencio se convirtió en la única manera de protegerse de lo que habían traído. En Valle de Santiago, la noticia corrió rápido. No porque los muchachos lo contaran, sino porque las desgracias hablaban por sí solas. En pocos días, todo el pueblo supo que algo raro les había pasado.
Los padres, angustiados, intentaban callar los rumores, pero ya era imposible. Las vecinas murmuraban en la tienda. Los señores en la cantina bajaban la voz al mencionarlo. Dicen que jugaron a la ouija en la casa abandonada. Dicen que invocaron a algo que no se fue. Nadie se atrevía a decirlo muy fuerte, por miedo a llamar la atención de aquello que rondaba. Algunos vecinos recordaban historias antiguas, que en ese terreno, hacía décadas, habían muerto personas en circunstancias violentas. Otros aseguraban que ahí siempre se sentía pesado, que no era casualidad que la casa quedara vacía año tras año. Las familias de los jóvenes, por vergüenza o por miedo, dejaron de hablar del tema. Los obligaban a no salir de noche, a no mencionar nada. Incluso llevaron a varios con curanderas y rezanderas, buscando limpias y bendiciones que calmaran lo que los seguía. Pero nada parecía funcionar del todo. Pronto, el pueblo entero adoptó una especie de pacto silencioso. Nadie se acercaba a la casa donde habían jugado. Nadie hablaba abiertamente de lo que ocurrió. Era como si todos supieran que al nombrarlo, lo alimentaban. El caso quedó enterrado en la memoria colectiva, pero nunca desapareció del todo. Se convirtió en una advertencia que las madres daban a sus hijos. No juegues ouija, porque mira lo que pasó en Valle de Santiago. Así, el miedo se hizo tradición, y el silencio se volvió la única forma de convivir con esa presencia que, según muchos, aún camina por el pueblo. Con los años, la historia de aquellos muchachos dejó de ser un simple chisme de barrio y se transformó en una verdadera leyenda urbana de Valle de Santiago. Ya no se contaba solo como un recuerdo, sino como una advertencia para cualquiera que sintiera curiosidad por el tablero de la ouija. En las escuelas, los más grandes repetían la historia a los más chicos. Hubo un grupo que lo intentó, y mira cómo terminaron. En las noches, los abuelos hablaban en voz baja, asegurando que no se trataba de una invención, sino de algo que había pasado de verdad. Con el tiempo, algunos intentaron desmentirlo, diciendo que todo era exageración juvenil. Pero cada tanto aparecía alguien nuevo que juraba haber visto sombras rondando la vieja casa, o haber sentido un escalofrío inexplicable al pasar cerca. Otros aseguraban escuchar risas o murmullos dentro, como si la partida de ouija nunca hubiera terminado. El nombre de los jóvenes aún se recuerda entre sus familiares, marcados por desgracias y silencios. Nadie se atreve a preguntarles directamente, pero todos saben que algo quedó roto desde aquella noche. Hoy, si caminas por Valle de Santiago y preguntas por la historia, más de uno te dará el mismo consejo: no juegues ouija, y mucho menos aquí, porque lo que se invocó en esa casa no se fue. Se quedó esperando, paciente, silencioso, hambriento, y cada que alguien menciona su nombre en voz alta, dicen que vuelve a abrir los ojos. Así, la leyenda sigue viva, y aunque muchos quieran creer que todo fue un invento, en Valle de Santiago la advertencia no cambia. No llames a lo que no puedes controlar, porque lo que entra nunca se va.